SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Los equipos de la Premier han dominado la fase Liga de la Champions. Han metido a 5 clubes en el top 8, con el Arsenal siendo campeón, Liverpool tercero, Tottenham cuarto, Chelsea sexto y Manchester City octavo. Y por si fuera poco, el Newcastle se ha clasificado para el playoff siendo duodécimo. El dominio es evidente, son 6 ingleses entre los 15 mejores de lo que llevamos de Champions. Es más de un tercio, es una auténtica burrada. Por si esto fuera poco, los equipos de la Premier son los que más dinero están gastando también en fichajes en este mercado. En el fútbol, normalmente los equipos que menos funcionan, que más dificultades tienen, son los que más a conciencia se refuerzan, los que gastan más pasta en fichar. Hasta que ha llegado la Premier moderna y se ha cargado este modus operandi. Los clubes de la Premier están gastando más que nadie, a pesar de estar muy arriba en los puestos de Champions. El Chelsea, por ejemplo, ha recuperado a Sarr, parece que también a Anselmino, y puede caer algo más en estas últimas horas. Ya sabéis que el City ha firmado a Guehi y a Semenyo. El Liverpool, aunque es para el año que viene, ha firmado a Jeremy Jacquet y se habla de algún fichaje del Arsenal pensando en cubrir esa baja de Mikel Merino, que por un hueso roto en el pie va a estar unos meses de baja. Vamos a hablar de lo mejor que nos ha dejado el mercado de fichajes de enero, en el que ha sido muy protagonista la Premier League, pero no solo, porque el Atlético, por ejemplo, se ha reforzado también a conciencia. Enseguida lo analizamos con Paquillo Mariscal. Haremos balance de la fase Liga de la Champions con Miguel Ruiz y hoy toca el 11 ideal sub-21. Toca que saquéis boli y apuntéis los talentos que vienen, o si ya los conocéis, que nos comentéis lo que os parece nuestra selección, nuestro 11 ideal sub-21. Ya sabéis que podéis dejar preguntas, comentarios y os leemos en @playfutbol, en la red social X, en lo que antes llamábamos todos Twitter, y también en los comentarios de iVoox. Nosotros arrancamos. Vamos allá con un nuevo episodio de Play Fútbol. Ya sabéis que Ryan ha firmado por el Bournemouth, que Jacquet se va al Liverpool. En las últimas horas se ha hecho casi oficial, o cuentan todas las figuras de periodísticas del mercado. Guehi y Semenyo, ya lo sabéis, han firmado por el Manchester City. Endrick cedido al Olympique de Lyon. Ojo también con el Atlético de Madrid, que ha firmado a Lookman. Parece que puede fichar también a Marcos Leonardo y Obed Vargas. A los oyentes del Atlético enseguida os damos nuestra opinión sobre el mercado de Mateu Alemany con el Atlético de Madrid. Bueno, hay mucho que comentar de cómo ha ido este mercado de enero. Unos lo han utilizado más, otros menos. Es verdad que ha estado un poco parado hasta los últimos días. En la última semana los equipos se han puesto en las pilas. Y si hay alguien que domine del mercado, es Paquillo Mariscal, que tiene un hilo en Twitter, os lo digo siempre, que es fantástico para no perder detalle. Yo, para preparar el arranque de este episodio de Play Fútbol, he tirado de ese hilo y vamos a charlar un poquito con él de cómo ha ido el mercado y, como siempre, también de la actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, con permiso de don Fabricio Romano, que tiene mejor timeline que yo, pero bueno, sí, ya sabes que me gusta el mercado, ya lo cada sabes. uno en su estilo, Sí, porque además sí. Paquillo pone en un tuit, es buenísimo porque ya no solo la información, para que lo tengáis todo en un hilo, sino que hay una pinceladita de opinión, te explica un poco cómo le ha ido en el último club, o un poco de prospección del tipo de jugador que es y demás, o sea que va perfecto para que veáis vuestro equipo a quién ha fichado exactamente. Paquillo, otra vez, aunque es, por ejemplo, el fichaje de Jacquet es de cara al mercado de verano y demás, pero otra vez la Premier League imponiéndose al resto de ligas,
a pesar, como decía en la introducción del programa, que estamos hablando de la liga a la que mejor le ha ido en Europa, en Europa League, en Champions League especialmente. Sí, quizás sea consecuencia, no causa, de que le está yendo bien, no tiene por qué ser así, que puedes fichar mucho, caro y que luego no te vaya bien, pero bueno, pues al final le está yendo bien y siguen esforzándose con cara a la recta final del mercado, sobre todo cubriendo ciertas necesidades que algunos quizás no las tenían, tan caras como por ejemplo el City, que sí, que ya lo hemos comentado, pero que para tener esa profundidad alternativa con vista que están compitiendo en Europa, no solamente en la liga doméstica. Y así a grandes rasgos, Bruno, en general, bueno, yo que sí sigo, que me gusta mucho y sigo todos los mercados, tanto invernales como veraniegos, creo que una vez más se demuestra que hay poco dinero. En Europa mucha cesión, no hay grandes nombres, más allá de la última hora, lo que nos deje la última hora en club fuera de lo que es la Premier League. Inclusive la Premier League creo que algunos clubes tenían ciertas carencias que tampoco la han cubierto. No sé, el tema del Newcastle, por ejemplo, se me viene a la cabeza, creo que le faltaría un par de pinceladas para mejorar. Y luego, pues en Italia, por ejemplo, en Serie A, algún movimiento así un poquito más que ahora comentamos si quieres, pero sobre todo pues lo típico que siempre ocurre en estos mercados invernales. Hay equipos que yo creo que es un bucle temporal, te lo digo en serio, tipo Cagliari, Genoa, Bolonia un poquito menos porque ya ha subido un poco los objetivos, pero empiezan a firmar cedidos, entre ellos Hellas Verona, y parece que todos los mercados va habiendo 10, 12, 15 jugadores italianos o que juegan en el calcio que se van intercambiando y lo vas viendo moviéndose de equipo casi siempre. En Italia a mí me parece interesante el fichaje de Son por el Bolonia. Me parece un jugador en el centro del campo con mucho recorrido, con mucho futuro. Creo que es una apuesta de futuro interesante. Se ha puesto las pilas la Fiorentina con los fichajes de Harrison, de Solomon, Bresciani también. El Milan está con lo de Mateta, a ver si se puede hacer, pero ha firmado a Fulkrug. Pero me llama la atención sobre todo lo de la Roma. Paquillo, seguramente el equipo que ha hecho movimientos más interesantes, muchos en zonas parecidas, también te lo tengo que decir. Fichan a Brian Zaragoza y a Robinho Vaz, que van a jugar, o si lo hacen, va a ser en ese sistema de Gasperini por detrás del delantero centro. Malen, que puede jugar ahí también, por detrás del punta, o ya sea como delantero centro, pero un equipo que se ha reforzado a conciencia, seguramente el que más, Paquillo. Sí, yo creo que, a ver, la plantilla de la Roma, lo comentamos en verano, el tema de la llegada de Gasperini, que tenía que imponerse la pizarra de Gasperini para sacar lo mejor de una plantilla que yo creo que tampoco tenía grandes recursos para competir con los Inter, Napoli, Milan, etcétera, o incluso Juve. Yo creo que algo repetitivo, si estoy contigo. Creo que son muchas piezas sumadas a los Dybala, Soulé, Pellegrini, etcétera, que ya de per se en el 3-4-2-1 de Gasperini hay dos huecos nada más y venían siendo los ocupantes. Vamos a ver, yo creo que Malen ha llegado para quedarse como falso 9 o llamámoslo como queramos, porque bueno, creo que prefiere ese tipo de perfil más móvil Gasperini a lo que te puede ser un 9 más de área. Y lo de Brian Zaragoza, sobre todo, bueno, tiene que ser un debate muy grande. No sé a ver si el salto le viene bien. Ya no le funcionó yendo a Bayern de Múnich. Creo que estaba teniendo con Giralda en el Celta buenos minutos, impacto y tal. Y yo en Italia, lo de Jeremy Boga también me sorprende mucho, teniendo en cuenta el overbooking que tiene la Juve, también en un sistema parecido, en tres cuartos de campo, con los Gildí, con Seisao, Penda, Milik, Blajovic. No sé para qué llega Boga y por qué, porque parecía que en el Niza, bueno, tenía su sitio, estaba funcionando, entiendo que quiere volver a la Serie A, pero me llama mucho la atención este fichaje, la verdad. En el Atlético de Madrid, que los oyentes estarán, algún aficionado del Atlético estará pendiente de qué está fichando el Atlético, porque los que van a llegar lo hacen todos de fuera. Y haremos una cosa chula de Obed Vargas, si se acaba haciendo oficial, si lo acaban firmando, pero es un centrocampista que tiene buenos recursos, que sobre todo tiene recursos individuales para saltarse presiones, para desequilibrar, tiene sobre todo buen regate y buena conducción, cambios de dirección que son muy top, y creo que por ahí el Atlético de Madrid firma. Es verdad que puede hacer cosas parecidas a Barrios y Almada, puede estar un poco entre los dos, ¿no? A medio camino entre ambos. Yo no sé si es el perfil que más necesitaba, así de claro lo digo. Me parece que igual un Ederson, un Joao Gómez le hubiera sentado mejor, pero me parece que si hablamos de proyección, hablamos de Obed Vargas como un jugador
en el que acierta para mí claramente el Atlético de Madrid, si hablamos propiamente de proyección. Otra cosa es lo que necesite la plantilla del Atlético de Madrid, porque se está hablando también que igual lo fichan y lo ceden. Paquillo, abro el debate Ademola-Lookman. Creo que el Atlético firma un extremo desequilibrante y eso lo necesitaba porque Baena puede regatear, pero no es un regateador, es otro tipo de futbolista. Giuliano Simeone se va más por capacidad física que por talento en el regate, y sí que creo que firma un jugador distinto a lo que tenía en la plantilla y de un nivel superior. Otros debates es cómo lo va a encajar, si pueden jugar juntos, por ejemplo, Baena y Lookman en el mismo equipo, si al mismo tiempo juegan Julián y Sorloth. En ese sentido hay bastantes dudas y cuestiones que tiene que resolver Simeone, Paquillo. Sí, a ver, yo creo que desde que se marchó Ferreira Carrasco necesitaban un perfil así, no tienen un regateador tan tío, estoy contigo 100%, y que te puede aportar bastantes soluciones a un equipo a veces muy plano, muy rígido en ataque, que por mero talento y desequilibrio pueda hacer que sucedan cosas en campo rival. A mí Lookman es un futbolista que me gusta mucho, que verá que ha sido guadianesco, que solamente con Gasperini encontró su sitio. Cabe recordar que hace un par de temporadas él solo ganó esa Europa League con Atalanta al Leverkusen porque hizo un partido de esto que te hace un Cristiano Ronaldo, un Messi de turno, una auténtica estrella. Pero vamos a ver porque también es un jugador que tiene un carácter complicado y siempre el escepticismo de ese tipo de jugadores ofensivos, de perfiles a veces distantes con el plan de Simeone, a ver cómo lo encaja Simeone. Es que creo que ese es el gran debate, porque también puede jugar por dentro, lo ha hecho en la Copa de África. Yo creo que su mejor lugar, lo hemos comentado aquí, es partiendo de la banda, viendo el fútbol un poquito más de cara. Pero claro, teniendo en cuenta que Simeone va a apostar por un doble pivote, sea Cardoso, Barrios, Coque, quien sea, yo creo que Simeone, Giuliano es fijo en derecha por todo lo que aporta y la sinergia que tiene con Llorente. Es que claro, Julián Álvarez, Baena, Almada, Nico González, no sé para qué llega y por qué. Yo creo que debería ser titular porque aporta otras soluciones diferentes a los Baena, etcétera, pero claro, fíjate también el recorrido que está teniendo Thiago Almada, que yo creo que es un futbolista debería ser titularísimo en este Atlético de Madrid, que como decía antes, le faltan tantas cosas en campo contrario, ¿no? Sí, yendo otra vez a lo de Lookman, a mí si hay una cosa que no me cuadra del fichaje es que no puede jugar o al menos Paquillo, yo cuando lo he visto en banda derecha le he visto bastante por debajo. Si lo pegas a la cal, a la derecha es más de pierna cambiada, de ir tirando recorte hacia adentro, hacia afuera y así marear al lateral y a partir de ahí meter el centro o el disparo. Se mete, como dice Paquillo, muy bien por zonas interiores y ya no, o sea, hablamos de un regateador, pero es un futbolista que tiene mucho gol. Conviene no asustarse demasiado con sus estadísticas de este año, que es verdad que no son buenas, porque el futbolista había pedido salir, hubo un lío en el mercado de verano pasado tremendo, también había tenido antes algún problema como había contado Paquillo con Gasperini, es decir que ha habido un poco es un carácter un poquito volcánico. Yo creo que tiene, en condiciones normales, Lookman es nivel titular en el Atlético de Madrid. Titular seguramente en banda izquierda, y a partir de aquí Julián media punta seguramente y Sorloth arriba. Dependerá del movimiento que haya también a nivel de delanteros, si está mejor, peor de nivel en este arranque de 2026, pero más o menos por ahí podrían ir los tiros, con Giuliano en la derecha y decidir la doble punta como se hace. Evidentemente Baena para mí en condiciones normales es titular, es decir, Baena media punta y Julián arriba sería la línea de tres por detrás del delantero. Para mí Lookman izquierda, Giuliano derecha, Baena media punta y Julián arriba, pero hay múltiples soluciones. Thiago Almada a mí me encanta, me parece un jugador que tiene condiciones para también jugar perfectamente como titular en el Atlético de Madrid, así que ahora mismo por piezas ofensivas no va a ser. O sea, el Cholo tiene un abanico de posibilidades tremendo en la plantilla. Y luego está el caso de Marcos Leonardo, Paquillo, que es un delantero que lo firmó el Benfica siendo muy joven, que en categorías inferiores de Brasil era un poco el señalado, no quiero decir nombres del pasado, pero le veían como ese futuro gran 9 de la selección brasileña. Luego es verdad que han venido Vitor Roque y Endrick, que son un poquito más jóvenes ambos,
pero no nos olvidamos de un Marcos Leonardo que estaba funcionando bastante bien con Al Hilal, que no es Ronaldo, para que nos entendamos, pero es un delantero que a pocos contactos es bastante efectivo y que encuentra soluciones. A mí me parece un buen delantero, aunque me parece un movimiento un pelín raro si teniendo en cuenta lo que decimos, Paquillo, el overbooking que empieza a haber en la parcela ofensiva. Es que casi el único que no tiene un jugador para doblar la posición es Giuliano Simeone en la derecha, propiamente, pero el resto es que hay casi 3 jugadores por posición. Sí, a ver, yo no sé, yo cuando he leído este posible movimiento, entiendo, no sé si a última hora va a pagar una millonada un club Premier por Sorloth, no sé si por eso están buscando, porque claro, desconocemos lo que Mateo Alemany tiene ahí en cartera y a lo mejor hay alguna oferta por Sorloth, porque si no, no lo entiendo sinceramente. Cierto que son diferentes, cierto que Marcos Leonardo es más móvil, más ágil, físicamente otro perfil de delantero, a mí personalmente me gusta bastante, verdad que se ha quedado un poco estancado este medio curso. No sé si es petición expresa este tipo de 9 para que compagine bien con Julián Álvarez del propio Cholo Simeone, pero claro, es que todo esto, de verdad que no quiero ser escéptico, pero es que con tanto overbooking y teniendo en cuenta que llegado el día de Simeone al final apuesta por un tercer centrocampista y tanto recurso ofensivo, creo que se crea una profundidad de plantilla muy grande para un equipo como el Atlético de Madrid, que tampoco está siendo, nunca lo ha sido, pero tampoco está siendo este curso especialmente muy propenso a juntar a los mejores jugadores ofensivos, ¿no? Y quiero decir una cosa, Bruno, y ya que vamos al Atlético si quieres, porque reflexionando un poquito sobre el tema de Baena, sobre todo, que yo creo que sería titular te diría que incluso en un Fútbol Club Barcelona o un Real Madrid. Pues al menos el Baena que firmó el Atlético de Madrid en verano del Villarreal, creo que incluso la selección española no lo es por todo lo que tiene por delante, pero también teniendo en cuenta el caso de Lenormand, no sé, creo que a lo mejor pensando un poco en la selección española que se metió este titular, no es lo mejor para todos nosotros que este tipo de jugadores vayan al Atlético de Madrid, ¿no? Teniendo en cuenta el bajón, el rendimiento tan grande que están dando, ¿no? Veremos cómo soluciona el tema de los centrales. Luis de la Fuente, se había incluso rumoreado que la Juventus podría hacer un movimiento final por Sorloth. También me cuesta entender. Y en cuanto a fichajes también de la Premier, lo de Jacquet me parece un movimiento muy interesante por parte del Liverpool. Es verdad que pagan una pasta, 72 millones de euros. Pero es uno de los centrales del futuro, el del Rennes, con una capacidad física completísimo a nivel técnico, con balón, sin balón. Me parece un central muy, muy interesante. Y en las últimas, estamos grabando esto el lunes por la mañana, acaba de publicar Florian Plettenberg que el Arsenal, con esa lesión de Mikel Merino, puede intentar fichar a Tonali. Yo si el Newcastle a media temporada le deja a Tonali al Arsenal, yo ya me bajo. O sea, me parece que sería tremendísimo. Pero bueno, solo por remarcar ya y cerramos fichajes y vamos con temas de la actualidad del fin de semana. Paquillo, ha firmado el Bournemouth a Ryan, al brasileño. También a Mandas, al portero. Hay que decir que lo de Iraola es increíble, revalorizando futbolistas, que hablamos de Hausen, de Kerkes, de futbolistas como Semenyo, lo que hizo también con Solanke en el pasado. A cada jugador que pilla le saca prácticamente 40 o 50 millones de euros para las arcas del Bournemouth, y veremos qué es lo que pasa, pero Ryan de momento en su debut, buenas impresiones del jovencísimo extremo brasileño que tiene realmente buena pinta, ¿eh? Sí, y el salto, el salto a Europa es complicado para que en el debut el día 1 el impacto sea, yo creo que habla muy bien de cómo han radiografiado lo que necesitaban con la salida de Semenyo, que siendo diferente, pero bueno, para ocupar esa vacante en el extremo. Yo creo que va a funcionar, y no quiero ser ventajista porque en el debut ha sido bueno, pero yo creo que va a funcionar por lo que tú comentabas antes, porque llevamos mucho tiempo viendo como ya no solamente con Iraola, sino con Eddie Howe en menor medida, también es un equipo que siempre lanzaba, un equipo trampolín para bueno, pues esa es su idiosincrasia, ¿no? Firmar talento joven o talento que viene un poquito más apagado y conseguir que saque lo mejor de sí y luego revalorizarlo y ganar mucha pasta. También hay que ver, evidentemente, el recorrido, pero yo creo que va a funcionar porque un equipo alegre, un equipo enérgico, un equipo que va bien arriba y yo creo que va bien con su característica. Quizás sea
el movimiento, este tipo de movimientos que muchas veces decimos, que quizás es joven para dar el salto, yo creo que aquí sí se ha pensado muy bien en, bueno, doy el salto a Europa, un Bournemouth que no tiene la presión de otro equipo grande, no es el típico brasileño que va al Chelsea, para que me entendáis, bajo mi punto de vista. Luego ya tendrá tiempo de dar ese saltito en unas temporadas. Totalmente de acuerdo. Vamos ya con lo mejor del fin de semana, un fin de semana en el que el Arsenal ha sacado tajada de los pinchazos otra vez del City y del Aston Villa. El City no pudo pasar del empate a 2 en el campo del Tottenham, le igualaron un 0-2 en el marcador y el Aston Villa perdió además contra el Brentford, un equipo de la parte media baja de la tabla. Esto sumado a la goleada del Arsenal en el campo de Leeds, pues deja una situación en la que le saca 6 puntos el equipo de Arteta al de Pep Guardiola, ya son 2 partidos de distancia, y 7 puntos al Aston Villa. No sé si ya descartar del todo al Aston Villa teniendo en cuenta plantilla y de todo, pero esa es la situación ahora mismo. El Chelsea, que había perdido bastante pistón en las últimas semanas, consiguió remontar un partido, un derbi de Londres que se le había puesto muy cuesta arriba, y nos vamos a detener aquí, Paquillo. Victoria del Chelsea contra el West Ham por 3-2, con otra gran actuación de Joao Pedro, que ya venía de ser totalmente decisivo para que el Chelsea esté en el top 8 de la Champions, con un gran partido en el campo del Nápoles, y lo volvió a hacer el fin de semana, el sábado en Stamford Bridge, no siendo titular, entrando desde el banquillo, pero una vez más siendo decisivo. Y te leía, y estoy de acuerdo, ahora que hablamos de fichajes, si hay que echar la vista atrás en los del mercado de verano, pues el de Joao Pedro por el Chelsea fue uno de los mejores de la Premier League, visto lo visto, sin duda. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea, bueno, parece que saca la billetera siempre y ficha por fichar, ¿no? Porque también hemos hablado muchas veces del overbooking y de las necesidades. Yo creo que Joao Pedro también, sobre todo pensando en el jugador, si el mejor sitio para que pudiese seguir su carrera era Stamford Bridge, y a la postre, pues media temporada después podemos comentar que sí, para mí uno de los fichajes sin duda. Uno de los fichajes que más está brillando, como comentaba Bruno, sobre todo porque a nivel individual es un futbolista que el Chelsea muchas veces también, tanto con Maresca como ahora con Rosselló, le cuesta encontrar mecanismos ofensivos, ¿no? Que sean un equipo que colectivamente brille, pero Joao Pedro sí tiene ese talento para sacarse jugadas debajo de la manga, sin ser tampoco el futbolista más brillante del mundo, pero luego que también creo que ha encontrado pues buen matrimonio con los Enzo Fernández, sobre todo cuando juega de media punta el argentino, con la gente del centro del campo en general, con los extremos, porque Joao Pedro sabe moverse fuera del área también. Para mí es más un segundo punta con 9 al uso, sabe generar esos espacios, sabe dejar esta descarga, y yo creo que hay veces que solamente su presencia mejora todo el colectivo. Total, es un futbolista que se asocia, se mueve bien, con inteligencia. Le puede faltar seguramente esa voracidad rematadora en los duelos dentro del área, ser un poquito más agresivo en esa zona, pero a mí me parece de los delanteros más completos que hay en el panorama internacional ahora. Por cierto, que nos dejó el partido, una de las imágenes, no sé decir cómicas, lamentables también un poco, con ese pique entre Cucurella primero y Adama, que le pega un empujón a Adama, a Cucurella, que lo saca de la ecuación, lo saca del plano televisivo. Se pica Joao Pedro con Adama, y hay un momento en que Adama se va por Joao Pedro, y claro, Joao Pedro se ve a un animal yendo por él. Ha dejado una de las imágenes, vamos a decir, curiosas del fin de semana. No sé si curioso, pero para mí al menos sí es sorprendente la racha del Manchester United desde la llegada de Michael Carrick, Paquillo, cambiando de sistema, tirando de cosas más tangibles, de situaciones que para los futbolistas sean más sencillas de entender de lo que habíamos visto con Rubén Amorim en la anterior etapa, tirando más de 4-2-3-1 y tal. Pero es que parece que le sale todo, porque incluso un jugador que está un pelín denostado, que de los fichajes de los de arriba seguramente es el que menos está funcionando, pues entra Sesco, y un partido que se le había complicado contra el Fulham, va y te lo resuelve él. Sí, a ver, yo creo que siendo un poco más ortodoxo, menos sofisticado, buscando quizás soluciones más
más primitivas, ¿no? Vamos a decirlo así. No, yo no sé la carrera que va a tener Michael Carrick y luego poder revolucionar el fútbol, no lo dudo, ¿eh? No es una crítica en absoluto, me parece que es muy inteligente lo que está haciendo, pero bastante menos sofisticado que lo que es Amorim. Tú lo has dicho, 4-2-3-1, intentando buscarle su lugar, un poquito de coherencia, un poquito de racionalidad a la plantilla que tiene. Yo creo que al final juntar a Bruno Fernández en la media punta, que es su sitio. Cunha bien se ha tirado a un costado a otro con mucha libertad para que se asocie con el propio Bruno Fernández. Un doble pivote un poquito más coherente, con un Casemiro que ya sabemos lo que te puede aportar, y un Mainú que estaba despenetrado, que no está en su mejor momento, pero que te acelera el juego, que te mira hacia adelante. Yo creo que lo de Šeško es también consecuencia del cambio de clic mental que ha hecho Michael Carrick, porque no es normal el cambio de chin general a la plantilla, y que ahora existe esos contactos de cada futbolista estén siendo positivos, ese remate esté entrando dentro, ese Maguire atrás con Lisandro Martínez, que sí, que nos hemos reído mucho, ha habido mucha broma con Maguire, y al final está haciendo estos 3 o 4 partidos con Carrick de nuevo el mejor jugador atrás de que tiene. Eso porque el lavado mental es importante, y porque yo creo, Bruno, más allá de lo deportivo, que sí creen en la figura de Michael Carrick y no crean en la de Amorim. Yo creo que así de fácil. Sí, es bastante posible que así sea. Marcó Casemiro de cabeza, marcó Mateus Cunha, le igualaron, estaba 2-0, mejor dicho, y le consigue empatar el Fulham a 2 el partido, y prácticamente por cierto, con un golazo de Kevin, del brasileño, impresionante para el Fulham. Es un jugador que a mí me gusta mucho y que desde hace tiempo le tengo fe. Es verdad que está jugando muy poquito, bastante menos al menos de lo que yo esperaba, pero que tiene bastante talento, y casi en la última acción del partido, una jugada por la derecha, un control orientado a Lo Šeško y un remate también a Lo Šeško, la envía a la escuadra, y acaba llevándose 3 puntos para un United que suma 3 victorias consecutivas. El chaval ese del pelo a lo Fellaini, que sale tanto en redes sociales, que dijo que no se lo cortaba hasta que ganara 5 partidos seguidos el United, está cerca de ver la luz. La gente que se puede cortar el pelo y hacerse diferentes peinados, Paquillo, qué envidia me dais. Hablando de pelo, Bruno, Hombre, hablando del Fulham... Yo sota cabello y rey, tío, es que... Te iba a decir, hablando de pelo y hablando del Fulham, sí. El fichaje de Oscar Bob, que viene desde el City, yo creo sinceramente que... No sé, yo creo que estás de acuerdo conmigo en que la va a romper, ¿no? Sí, la pinta es esa, tiene toda la pinta. Es verdad que es un jugador que las lesiones no le están ayudando demasiado, y que seguramente se le ha quitado la continuidad porque Guardiola confiaba muchísimo en él. Pero claro, ahora mismo es que es imposible entrar como extremo en el Manchester City. Es como estar en la Gran Vía a las 8 de la mañana. Me parece que va a ser complicado para los extremos que no apuntan a titulares, a los Marmoush y compañía, entrar y encontrar sitio en el equipo de Guardiola. Veremos qué es lo que va pasando. Paquillo, la semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Se cerró la fase liga de la Champions League, ya tenemos a los equipos clasificados directamente para los octavos, y tenemos también los playoffs. Enseguida os contamos, para los que estéis despistados, no os acordéis, para empezar a calentar motores, porque son dentro de poco, dentro de 2 semanas apenas, cuáles son esos emparejamientos de los playoffs previos a los octavos de final de la Champions, en los que están el Real Madrid y el Atlético de Madrid contra Benfica y Brujas. Pero hacemos algo de balance también de la fase liga. Vamos a elegir nuestro jugador revelación, nuestro MVP, nuestro futbolista de decepción de lo visto hasta ahora, y también equipo revelación y equipo decepción con Miguel Ruiz, que ya me escucha. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Un placer, como siempre, estar por aquí. Igualmente para mí, el fin de... Al Castellón le ha ido bien, al Valladolid hay que seguir remando ahí, ¿eh? Miguel, está la cosa complicada. Sí. Está la cosa muy, muy complicada, y realmente estamos sufriendo mucho, pero bueno, hay que seguir y tratar de que esto se revierta. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, es así, o sea que así está la cosa. Vamos con la Champions. Miguel, empezando por el futbolista que nos ha
hecho explotar la cabeza, el futbolista que nos ha maravillado sin que nosotros lo esperáramos en una fase liga que ha sido muy emocionante, de lo más bestia que he visto en el mundo del fútbol hasta el último minuto prácticamente, bueno, y sin el prácticamente. Miguel, ¿quién es para ti el jugador revelación de esta fase liga de la Champions? Bueno, pues he tenido dudas, porque hay unos cuantos que me han sorprendido, pero yo creo que me voy a quedar con uno que probablemente mucha gente tenga en la cabeza, que es Lennart Kall. Creo que ha hecho una fase liga muy, pero que muy buena. Es un jugador muy llamativo, 3 goles, una asistencia, jugador muy joven, que recordemos que tiene 17 años, y que ha sido vital para este Bayern de Múnich, que yo creo que al final le tiene mucho que agradecer a este jugador que sin esperarlo quizá pues ya está siendo clave. Enseguida mejoramos el sonido de Miguel, pero está súper bien tirada la de Lennart Kall. Era uno de los nombres que tenía yo apuntado. Fíjate, yo voy a apostar por Jens-Peter Hauge, porque me parece el del Bodo Glimt un futbolista al que en líneas generales hemos menospreciado un poquito porque no le fue bien en Italia, no le acabó de ir bien tampoco en Alemania, volvió a casa, volvió al nido de mamá, por decirlo así, ha vuelto con Kjetil Knudsen, pero la verdad es que ha firmado una fase liga de la Champions sensacional. El golazo que le mete al Manchester City es histórico, diría yo, y me parece que es una de las caras visibles de un Bodo Glimt que también es una de las revelaciones como equipo del torneo. El extremo zurdo, Jens-Peter Hauge, no lo va a tener fácil para estar en el Mundial. Está también Schelderup en esa posición, no juega con un extremo zurdo demasiado claro, más allá de que también tiene a Nusa por ahí, no tiene uno demasiado elegido y tiene varias opciones, la selección noruega, pero yo creo que por nivel podría estar perfectamente entre la terna de los elegidos. Va a ser muy importante ahí la convocatoria del mes de marzo. Yo lo dejo ahí, a ver qué pasa con Hauge, Schelderup, Nusa y compañía, quien es el extremo zurdo de esa Noruega de Haaland, Ødegaard y compañía. Miguel, tu MVP de esta fase liga. Bueno, aquí viene muy a lo típico quizá, pero creo que si valoramos el mejor jugador, el que mejor rendimiento ha tenido, el que tenía todas las piezas, ¿no?, para conseguir ser el mejor, tenemos que hablar de Kylian Mbappé. 620 minutos jugados, 13 goles. Es una auténtica barbaridad. El segundo, si no me equivoco, está 5 por detrás. Es una auténtica bestia goleadora. Es verdad que está subido a un Real Madrid que podríamos decir, bueno, pues es que en el Real Madrid es muy fácil llegar a esas cifras, pero recordemos que el Real Madrid se ha quedado fuera del top 8 y la sensación es que Kylian Mbappé ha hecho los deberes de sobra. Por lo tanto, si hablamos del mejor de esta fase de grupos, a mí me resultaría muy extraño no nombrar al galo. Yo en todas las categorías voy a decir un jugador diferente y un equipo diferente a Miguel, menos en esta. O sea, me parecería casi un insulto con esos números no citar a Kylian Mbappé como el mejor, que además de los números de goles es el futbolista que más pases clave ha dado, para que la gente lo tenga en la cabeza. Es el que más goles ha marcado y en condiciones normales hubiera sido el que más asistencias hubiera dado. Es el que más genera en cuanto a goles y asistencias esperadas, por decirlo así, de toda la Copa de Europa, que estamos hablando de un nivel increíble. Otra cosa es que este Mbappé sea suficiente para que veamos un buen Real Madrid. O un Real Madrid, un buen Real Madrid, evidentemente es un buen Real Madrid, ha estado en el top 8 durante prácticamente toda la fase liga de la Champions, pero hay que pedirle alguna cosa más. Ese es el debate que medio abrimos aquí. A nivel defensivo, es decir, sin balón, ese tipo de situaciones yo creo que las tiene que ir corrigiendo Kylian Mbappé, porque si no el Madrid va a tener complicado que se le ponga cara de candidato real a la Champions, que lo es, por plantilla lo es, pero que por funcionamiento ahora mismo no lo está haciendo. Recordamos que ha acabado 9º clasificado el Real Madrid. Tu jugador de decepción, yo sé que esto es complicado, pero tu futbolista, el futbolista que te ha decepcionado en esta fase liga de la Champions. Pues mira, aquí he tenido dudas con dos, pero me voy a quedar con el que para mí pues tenía ganas de verle explotar en esta competición, que es Hugo Ekitike.
que es un futbolista que yo creo que, bueno, a mí es un futbolista que me encanta, vaya por delante, de hecho creo que está haciendo una gran temporada, pero en Champions se esperaba más de él. Se ha quedado con 2 goles y una asistencia, que puede parecer mucho, pero creo que es un futbolista que con los minutos que ha jugado y sobre todo con la importancia que yo le veo dentro de este Liverpool, más allá de fichajes estratosféricos de esta temporada, creo que es un jugador que tendría que haber exprimido más su fútbol y su capacidad para ser determinante. Le marcó un gol al Karabakh, le marcó un gol al Eintracht de Frankfurt, pero me sabe un poquito a poco. Es verdad que he tenido dudas, por ejemplo, con Robert Lewandowski, que creo que también era un jugador del que se podía esperar un poquito más, pero esa movilidad en el ataque del Barcelona me parecía que era quizá un poco más fácil, ¿no?, que Lewandowski no hiciera una buena temporada en la Champions que Hugo Ekitike, que creo que ha sido más importante para el Liverpool. Valiente, Paquillo, ahí sacando el nombre de Ekitike cuando viene de marcar doblete, uno de ellos un golazo tremendo este fin de semana, pero valiente Paquillo, valiente Miguel, perdón, como lo voy a hacer yo, voy a citar a un jugador que ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. O sea, ¡ojo! Pero claro, ¿qué espero yo de Julián Álvarez? Pues espero bastante, claro, espero bastante más de lo que he visto en esta fase Liga de la Champions, en partidos importantes, especialmente, lo tengo que decir, en el último, lo vi entero, porque la última jornada fue una locura y lo pude ver en el tren de vuelta de Madrid a Barcelona, que volvía el jueves y que tuvimos, Miguel lo sabe, retrasos extra, y me dio tiempo a ver el Atlético Bodo, que lo tenía descargado. Es que me parece que está absolutamente sin confianza y era un partido clave para el Atlético de Madrid. E insisto, que son buenos números, 4 goles y 2 asistencias en 7 partidos en la Champions, que ni siquiera ha jugado los 8. Son 6 goles producidos en 7 partidos, pero en partidos clave está muy desaparecido. No ha estado. Está sí. Irreconocible. Yo no entiendo realmente qué le pasa. No tengo una teoría para entender qué le pasa realmente a un Julián Álvarez que hace un año, me acuerdo en esa eliminatoria contra el Real Madrid, parecía que estaba entre los 5 mejores jugadores del mundo y ahora mismo está lejísimos de que le podamos considerar en algún sitio parecido a ese. Pero bueno. Sí. Equipo revelación de la Champions para Miguel Ruiz. Pues mira, yo voy a tirar por el Sporting de Portugal. Hombre. Yo casi he tenido que romperme la cabeza para no meter ahí al Bodo Glimt, que sabes que además es un equipo que a mí me encanta. Me ha gustado mucho que metieras a Hauge, pero es que creo que lo del Sporting de Portugal ha sido especialmente bueno. Ha igualado números de equipos como Real Madrid, Manchester City, Barcelona. Se ha metido en el top 8. Ha ganado a equipos importantes como ha sido el PSG. Tengo la sensación al Marsella, ha empatado a la Juventus. Creo que ha tenido victorias muy interesantes, creo que había perdido jugadores muy potentes este verano y a pesar de eso el Sporting de Portugal sigue siendo un equipo muy competitivo, que sigue luchando en su liga y que en Champions ha hecho los deberes más que de sobra. Yo creo que muy poca gente les hubiera metido en el top 8 y creo que han hecho una temporada en Champions más que sobresaliente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo de hecho tenía, en cuanto a jugadores revelación, tenía a Luis Javier Suárez como opción, por si me quitabas a Hauge, que bueno, ese doblete de Luis Javier Suárez contra el Paris Saint-Germain fue histórico directamente y me parece que puede ser perfectamente el delantero centro de la selección de Colombia de cara al Mundial. Bueno, bien tirada la de un Sporting de Portugal que se ha metido contra todo pronóstico en el top 8, no solo eso, sino que ha acabado séptimo por delante del Manchester City. Es que claro, es que está empatado a puntos con Barça, Chelsea y Manchester City, un equipo como el Sporting Club de Portugal. Ya sé que igual ha quedado demasiado abajo como para ser considerado revelación, pero yo tengo que meter al Karabakh. Si hago caso a mis Claro, Miguel, si hago caso a mis predicciones a principio de temporada, pues mira, el Bodo Glimt, que ha acabado 23º, ha acabado con 9 puntos, está un poquito más cerca de lo que yo pensaba que podía ser el Bodo Glimt, con 9 puntos. A mí me dicen el 10 de septiembre que el Karabakh va a sumar 10 puntos en la Champions y vamos, me juego una comida a que eso no iba a ocurrir.
Pero no solo eso, es lo que dices tú, es que ha ganado en Lisboa, remontándole al Benfica antes de que llegara Mourinho con Bruno Lage en el banquillo. Ha acabado por delante de equipos como Benfica, Marsella, PSV, Athletic Club, Nápoles, Villarreal, Ajax, Eintracht de Frankfurt. Me parece que el Karabakh en esta Champions realmente, y me fastidia que acabara con esa goleada en el campo del Liverpool, porque le pintaron la cara directamente, le metieron un 6-0, pero igualmente lo meto como mi equipo revelación de lo visto hasta ahora en la fase liga de la Champions. Es que precisamente que le metieran esa goleada y que se haya quedado el 22º de esta Champions League, yo creo que tiene muchísimo peso, sabiendo además lo que los goles en contra muchas veces provocan, que se lo digan al Real Madrid, porque también ha caído mucho en la tabla y se ha quedado fuera de ese top 8 precisamente por ese factor gol. Por lo tanto, creo que es algo muy a valorar este Karabakh, sin duda. Sí, bueno, de Johnny Montiel, ahí Camilo Durán marcando goles, Jankovic, que el centrocampista que me encanta el nivel que le hemos visto durante toda la fase liga, algún problema físico pero lo superó rápido y llegó a tiempo para resolver varios partidos. Bueno, me parece que estamos hablando de un equipo que nadie esperaba que estuvieran en ese playoff, pero que le vamos a ver en el playoff dando guerra. Y vamos a acabar ese análisis, ese balance de la fase liga con el equipo de excepción. Te toca elegir el tuyo, Miguel. Pues aquí sí que tengo muchos candidatos, porque podría haber optado por los dos españoles, Villarreal o Athletic Club. A mí me decepcionaron, especialmente el Villarreal. Creo que el Ajax y el Eintracht han hecho el absoluto ridículo también en esta competición, pero me voy a quedar con el Nápoles de Antonio Conte. Esperaba mucho más de ellos, creo que tienen un equipo como para estar mucho más arriba. Fíjate que tengo la sensación de que este Nápoles de segundo año de Conte pues nos va a dar mucho que hablar probablemente a final de temporada, pero quedar eliminado a las primeras de cambio, porque incluso caer en el playoff se lo hubiera perdonado yo al Nápoles, pero esto me parece que es muy decepcionante, quedando además por debajo de Pafos, por debajo de PSV, por debajo de Unión Saint-Gilloise. Creo que este no es el nivel del Nápoles. Te lo compro totalmente, básicamente por lo que digo, yo espero mucho del Nápoles y al final no hemos visto ni por asomo del campeón italiano lo que podíamos esperar. También un poco a nivel de suerte, o sea, hay un puntito, es todo en el fútbol, claro, y cuenta la fortuna. El partido contra el Copenhague, el partido que juegan en Dinamarca, lo juegan 10 veces y lo ganan 8. Sin duda. Y lo empataron, ¿sabes? O sea, que al final tiene ese puntito de suerte o de mala suerte también, pero creo que está perfectamente bien tirada y súper entendible meter al campeón de Italia, que se queda fuera ya no solo del top 8, sino de las opciones de playoff. Yo, lo has citado tú, sinceramente pensaba que ibas a meter al Villarreal, yo he elegido al Eintracht. El Eintracht es que se quedó sin opciones al principio y es una plantilla bien tirada. Me parece que tiene cosas para hacer un fútbol seguramente más productivo de lo que le hemos visto. Un poco menos atractivo seguramente, pero más productivo, y no lo han hecho prácticamente en ningún momento. Tuvieron 45 minutos buenos en el Camp Nou, en el partido contra el Barça, pero el resto de fase liga del Eintracht ha sido muy, muy decepcionante. Yo por eso me he quedado con el equipo alemán. Vamos a las eliminatorias que tenemos de playoff. Si te parece, Miguel, rápidamente, mirada sobre los equipos que le han tocado a los españoles. Ya dentro de un par de semanas con José David López y Aritz Gabilondo iremos más al detalle, pero al Real Madrid le ha vuelto a tocar el Benfica, de José Mourinho, que bueno, que viene, o sea, es que el Benfica, lo del Benfica de este año, el que lo entienda, de verdad que viene de cargarse o ganarle, mejor dicho, al Real Madrid con un gol de Trubin, además ganándole 4-2, metiéndole un baño por momentos al equipo de Arbeloa, y no pueden pasar del empate a 0 además, contra el Tondela en Liga Portuguesa, que si gana el Porto esta noche van a estar a una distancia de 12 puntos del líder. Es que es muy complicada de explicar y por tanto de analizar la eliminatoria, Miguel.
Sí, el Benfica es que es un equipo muy atípico. O sea, quiero recordar a la audiencia, para que no siga mucho la Liga Portuguesa, que el Benfica no ha perdido en Liga. Es decir, es un equipo que deja pasar muchísimos puntos. Ha empatado 7 partidos y eso es lo que le está llevando a esta situación. Pero no perder ningún partido, de hecho, el único que no lo ha hecho en Liga Portuguesa es el Porto, ya indica, ¿no?, que es un equipo que tiene dos caras y que lo que hace muchas veces es perder un poco la concentración o el tino en las decisiones que toma, cosa que, por ejemplo, se ve precisamente en esos minutos finales, viendo cómo Trubin ni siquiera sabía que estaban fuera de la Champions, que luego pues se espabila y se da cuenta de que necesitan un gol más, pero la realidad es esa, ¿no? Es muy atípico este Benfica, es un equipo que es muy difícil de definir, es un equipo de transición, es un equipo de búsqueda de esa velocidad a través de las bandas, pero es un equipo que te puede dar lo mejor y lo peor en el mismo partido, y a doble partido me parece que lo va a tener un pelín más sencillo el Real Madrid, y creo que es bastante favorito el equipo de Arbeloa. Tengo la sensación de que ahí es donde está la clave. Jugar 2 partidos contra el Real Madrid y no caer en este playoff sería, eso sí, una sorpresa mayúscula. Sí, sí, totalmente. Yo también veo favorito al Real Madrid. El Brujas va a ser el rival del Atlético de Madrid, un equipo que me parece bastante mejor de medio campo hacia adelante que hacia atrás, ya no solo por el nivel de los perfiles, que creo que tiene buenos defensas y jugadores interesantes atrás, sino que es un equipo más fabricado, ¿no? Si en una fábrica hubiera sido más un equipo para hacer daño, para generar ocasiones, Miguel, seguramente que para defenderse mucho. Y eso creo que le puede venir algo mejor a un Atlético de Madrid que se están cayendo un poquito ante bloques bajos y demás últimamente. Sí, bueno, estamos ante un Brujas que tiene grandes armas, sobre todo de medio campo hacia arriba. A mí me gusta mucho Alexander Stankovic, hemos hablado un poquito antes of the record, creo que el líder absoluto a nivel de creatividad es Hans Van Aken, pero es un equipo que le gusta correr, que le gusta estar sobre todo muy presente en campo contrario, de una forma muy inmediata, y esos huecos, esa posibilidad incluso de hacer daño defensivamente, creo que le viene bien al Atlético de Madrid. No es un equipo demasiado fuerte en esas condiciones defensivas, es verdad que arriba te puede hacer muchísimo daño Carlos Forss, que es un jugador que yo creo que todos hemos redescubierto precisamente en el Brujas y que está haciendo un muy buen papel, pero también muy inestable y muy irregular en Liga, ¿eh? O sea, yo creo que su trayectoria esta temporada está siendo de dejar dudas más que de construir una identidad especialmente contrastada. Por lo tanto, creo que el Atlético de Madrid tiene serias opciones de poder seguir en la Champions. Así es. El cuadro completo de los playoffs de la Champions se van a jugar, recordamos, en una semana, es decir, 17 y 18 de febrero los partidos de ida, para 24 y 25 los de vuelta. El 17 martes a las 6:45 se juega el Galatasaray-Juventus. Es el único partido que se adelanta, y a partir de ahí a las 9 de la noche Benfica-Real Madrid, Mónaco-París Saint-Germain, Dortmund-Atalanta y el Karabakh-Newcastle. Para el miércoles 18 no se juega ningún partido en horario adelantado. Se juega el Brujas Atlético de Madrid, el Bodo Glimt Inter, el Olympiacos Leverkusen. Así que así van a estar las cosas en los partidos de Champions del playoff. Miguel, vamos con el 11 ideal sub-21 del mes de enero. Nos ha costado este mes porque había mucha competencia y sobre todo porque me pongo un poco quisquilloso y le digo, Miguel, si tienes que repetir jugador, que ya lo hayamos metido, repite. Pero la gracia está también en que le ofrezcamos al oyente de Play Fútbol nombres nuevos en los que fijarse, en los que ir viendo partidos y demás, y nos ha salido bastante bien. Lo hemos conseguido prácticamente no repetir casi nada, me parece, Miguel, al final, ¿eh? Yo creo que lo hemos conseguido bastante bien. De vale. hecho, a partir de ahora, sinceramente, es que no nos va a costar, porque realmente es difícil, salvo que haya nuevos surgimientos, pero yo creo que estamos haciendo el trabajo bastante bien, Bruno. Sí, sí. Vamos allá, va. Empezamos con la portería, en este caso nos vamos hasta Francia. Sí, señor. Nos vamos con Guillaume Gestes, un portero francés de 20 años,
1,87 m, un portero con una garantía enorme y con un futuro muy, pero que muy prometedor. Uno de esos porteros que oyes hablar sobre todo para el futuro. Ha hecho un mes de enero sublime, ganándolo todo en 2026. Desde que ha empezado el año no ha perdido y ha logrado además 3 porterías a 0, lo cual yo creo que está muy bien. Portero moderno, de anticipación defensiva, de reflejos muy notables, buena distribución incluso desde atrás y una grandísima proyección para ser uno de los nombres a tener en cuenta en Europa en el futuro. Sí, gran temporada la que está haciendo el Toulouse de Carles Martínez Novell, entrenador buenísimo y que está funcionando realmente bien con un Toulouse al que siempre le fichan lo mejor y se queda con lo opuesto Carles y acaba formando un equipo siempre competitivo. Vamos a la defensa. Empezamos precisamente con el Benfica, Miguel. Sí, señor, empezamos con el Benfica porque, bueno, me gustó bastante, sobre todo el papel que le vi a Daniel Banjaki, un jugador que en realidad es sub-17, tiene 17 años, es lateral derecho, un futbolista que en el mes de enero ha estado convocado con el primer equipo en Champions League y ha estado, pero que muy notable, ante el Estrela Amadora en la Liga. También ha jugado, y lo hizo muy bien además, contra el Chávez con el filial, pero bueno, es un lateral derecho muy versátil, con capacidad para la anticipación, muy buen posicionamiento y un jugador con una perspectiva de altísimo potencial futbolístico y con una grandísima proyección. Por lo tanto, uno de esos jugadores surgidos en cantera. Generalmente hablamos de delanteros dentro del fútbol portugués, pero muchas veces también salen grandes defensas y en este caso un gran lateral. Sí, bueno, en los últimos años Cancelo, Guerreiro, Semedo, claro, es que ha habido en equipos top, Coentrao hace no tanto, que estuvo en el Real Madrid, sí, ha habido laterales portugueses de mucho nivel. De este Banjaki, solo os digo que le preguntaron a Mourinho por qué le había hecho debutar y dijo, porque quería ser el entrenador que pase a la historia como el que hizo debutar a Banjaki. Le ve unas condiciones Mourinho tremendas al jovencísimo lateral diestro. Para la posición de central nos vamos la primera hasta Países Bajos. Sí, señor, nos vamos a por Diez Janse. Es un jugador que a mucha gente probablemente no le sonará tanto, 20 años, Países Bajos, muy alto, está rozando los 2 metros, no estoy seguro si son 1,96 m, 1,98 m, pero es un central con mucha garantía, sobre todo en el juego aéreo. Ha hecho un mes de enero muy regular, ha destacado en varios de los partidos del Groningen. Realmente el equipo no le está poniendo las cosas fáciles y, bueno, pues es un central eminentemente con ese valor, sobre todo para ser muy dominante en los duelos aéreos, un grandísimo ganador de duelos, una presencia física muy intimidante en el área y zurdo. Esto yo creo que también es importante para muchos equipos que ya se van fijando sobre todo en esos perfiles y sobre todo en un perfil pues tan dominante en ese duelo y sobre todo en la anticipación defensiva. Es uno de los cedidos que tiene el Ajax dentro de la liga neerlandesa y es uno de los jugadores que probablemente no creo que tarden mucho en sonar para el primer equipo del Ajax, sobre todo viendo cómo está el Ajax. Sí, que está complicado y especialmente en defensa, aunque tiene buenos perfiles. Bas, por ejemplo, es un buen central, que no puede entrar, por ejemplo, aquí porque tiene 22 años, pero no le vendría mal al Ajax, ni mucho menos el bueno de Diez Janse. Se llama parecido, pero no es el mismo jugador, también jovencísimo, central del Stuttgart, el siguiente en la lista, Miguel. Sí, señor, Finn Jeltz. En este caso es alemán, defensa central, diestro, en este caso 19 años. Puede actuar también como mediocentro defensivo, yo creo que lo he llegado a ver. Sí, es así. Y es un jugador que a mí me gusta bastante, sobre todo por ese posicionamiento. Tiene muy buena lectura de juego, una gran capacidad para sacar el balón jugado, es un jugador muy metódico, resuelve muy bien esa presión defensiva desde atrás y sobre todo tiene un gran criterio, ¿no? A la hora de jugar la pelota. Es un jugador que yo creo que es de esos que incluso viéndole con 18 o 19 años ya lo planteas como posible internacional absoluto con Alemania. Sí. A mí me encanta sobre todo, o sea, me parece un jugador ahora mismo, ya veremos cómo evoluciona su carrera, pero ahora mismo para esos equipos que quieren ser muy propositivos, que quieren robar en campo rival, para eso es buenísimo porque anticipando es sensacional. Y luego lo que decía Miguel, un futbolista que
que encuentra soluciones con balón sensacionales, tanto a nivel de pase, filtrando es muy bueno, como sobre todo conduciendo. Es que tiene un cambio de ritmo, prácticamente lo que decía Miguel, más de centrocampista, Sí. de típico centrocampista que conduce que de central. Y con muchísimo recorrido ya en Sí, élite, sí, porque sí. ya en el Nuremberg jugó bastante, en el Stuttgart ha jugado pues prácticamente todo ya en Europa League, o sea, es un jugador al que tienen muy en cuenta con una edad todavía muy, muy corta. Sí, sí, Finn Jeltsch, para la gente que lo quiera buscar, es Jeltsch, que es de deletrear es fastidiado, pero vale la pena para que veáis algún vídeo suyo y demás, porque es un futbolista que tiene muy buena pinta. Nos queda un poco lejos la Copa África, pero ha influido y bastante además en la elección Sí. de algunos futbolistas, como es el caso Miguel de lateral zurdo. Sí, señor. El Hadji Malik Diouf, el Diouf, para los amigos, lateral izquierdo, senegalés, 21 años, zurdo, lateral izquierdo, que tiene esa proyección ofensiva que yo creo que tanto nos gusta, campeón con Senegal, muy buen papel en la Copa de África y una muy buena vuelta al West Ham, que si bien es cierto que en ese último partido pues lo terminó perdiendo contra el Chelsea, está compitiendo muy bien el West Ham, Sí. y yo creo que está consiguiendo que el efecto Paco Gémez tenemos que surta efecto, ¿no? Bueno, para mí el Diouf es un lateral ofensivo muy interesante, muy dinámico, con mucha capacidad incluso de finalización, con esa capacidad para llegar en profundidad con peligro, y además es un jugador que contribuye mucho defensivamente a pesar de eso, no solo en cuanto a lo que tiene que hacer en su campo, sino también presionando y siendo un jugador bastante combativo, incluso pasando líneas intermedias. Yo creo que es un jugador que combina muy bien esa velocidad extrema que tiene con esa visión de pase, sabe elegir muy bien en su posición, y es un jugador que luego además de proyectarse bien ofensivamente, es bastante aseado en defensa. Por lo tanto, más allá de esa repetición de esfuerzos, más allá de esa velocidad que siempre solemos sacarle a los jugadores africanos, creo que es un jugador que tiene buena lectura de lo que tiene que hacer en su posición y en su Sí. rol. En la Copa África le quitó el sitio a Jacobs, que arrancó como titular. Y a mí me gustó especialmente cómo compensaba siempre lo que quería hacer Sadio Mané. Sadio Mané es líder absoluto, recibe la bola donde quiere, y él siempre estaba ofreciéndole un desmarque, un desdoble, pisando la zona que le convenía, arrastrando una marca. Realmente la lectura para entrar por carril central o desdoblar por fuera me pareció muy, muy buena, y también el West Ham, a pesar de estar viviendo una temporada complicada, pues está jugando a buen nivel, que como dice Miguel también es muy importante, que es buen defensa. Se le va a recordar también por ese penalti que hace, que luego acaba fallando, es el autor del penalti de la polémica, de ese penalti. Sí, señor. Pero bueno, se puede pitar penalti, tampoco es una acción flagrante, pero bueno, ahí quedó ese Panenka histórico de Brahim que paró el meta senegalés y que nos dejó un final tremendo de la Copa África. Saltamos al centro del campo, porque hemos montado un 4-4-2, empezando por Palestra del Cagliari. Sí, señor. Marco Palestra, cedido de la Atalanta, un jugador de 20 años. A mí me ha parecido que ha hecho un mes de enero muy notable, con gol y asistencia contra la Fiorentina, con buenos resultados en Serie A, con victoria incluida a la Juve, y da la sensación de que es un jugador que creo que tiene muy buen futuro, carrilero derecho con esa versatilidad defensiva, muy estructurado, con gran criterio táctico, y sobre todo una figura emergente en Italia con un desarrollo progresivo, creo que bastante interesante, desde la zona defensiva hasta esa posición de extremo, ¿no? más ofensivo, que sabemos que tiene un poco esa escuela Atalanta, y con esa buena lectura al espacio. Y me parece que es un jugador con mucho futuro, y sobre todo con esa pinta, ¿no? de ser un buen elemento en esa banda derecha. No sé si para el Cagliari solo este año, porque yo creo que a este chico se lo van a rifar, pero también una de las armas para que a mí personalmente este año me esté gustando mucho ver al Cagliari en la Serie A. Vamos con las posiciones del eje, las dos posiciones del centro del campo de dentro, por decirlo así. El primero, nos vamos hasta Turquía. Sí, señor, nos vamos hasta Turquía porque vamos a hablar de otro de esos reductos de la Copa África, Fist Inau Ulay,
que es medio centro costamarfileño, 19 años, poco más de 1,70 m, pero un jugador con una capacidad defensiva muy, pero que muy compacta, muy buen recuperador de balón, buena habilidad también para organizar desde la medular, y un jugador polivalente, porque incluso puede aparecer como mediocentro ofensivo, puede ser interior, es un jugador para resistir esos esfuerzos del mediocampo, pero también con esa opción de aparecer en el tercio ofensivo. Por lo tanto, es un jugador muy interesante y que también con Costa de Marfil creo que lo hizo muy bien. Ha dado una asistencia en el último partido contra Kasimpasa y por lo tanto pues se ve, ¿no?, que es un jugador que no solo aporta a nivel defensivo, contributivo a nivel físico dentro del mediocampo, sino que tiene ese valor también hacia adelante. La otra plaza del centro del campo, al final nos vamos a Bélgica, si no me corriges, ¿verdad? Sí, nos vamos a Bélgica. He cambiado en última hora, ya os diremos el otro nombre, pero Alexander Stankovic me parece que ha hecho un mes de enero portentoso. Es que además yo lo tenía anotado y me ha parecido de última hora porque estaba revisando entre esos jugadores revelación de la Champions y me ha parecido una crueldad que con el mes de enero que ha hecho Stankovic no lo metiéramos. Mediocentro defensivo serbio, 20 años, jugador muy potente a nivel físico, muy protagonista, ya digo, en este enero del Brujas, tanto en Champions como en Liga, pero es un mediocentro defensivo con una lectura táctica muy, pero que muy buena, muy buen dominio aéreo y con una gran capacidad como recuperador. Un jugador muy ordenado y con pasado en el Inter. Él ha pasado por prácticamente todas las categorías, no llegó a debutar con el primer equipo, pero es un jugador con mucha trayectoria ya a pesar de los 20 años, que tuvo también muchos partidos en la Liga Suiza y que ahora lo está haciendo francamente bien en la Liga Belga. El futbolista que ibas a meter, lo dejamos citado al menos, era Abdullahu del Hoffenheim, ¿verdad? Sí, señor, un jugador también en esa medular, sobre todo más de contención, pero un jugador que a mí me parece más que interesante. Yo le estuve insistiendo para que metiera a Mateus Fernández, al futbolista del West Ham, que ha firmado también un mes de enero para mí sensacional. Es verdad que viene de perder contra el Chelsea, pero creo que ha jugado a muy buen nivel. Pero bueno, lo hemos dejado finalmente fuera. Vamos a ver qué tal le va en febrero. A ver si le hacemos un hueco por fin. Vamos al carril zurdo que nos evoca el buen momento por lo que pasa el Manchester United, a pesar de que él se ha lesionado. Sí, es una pena que se haya lesionado, ¿no? A la espera de poder volver y sobre todo de demostrar las sensaciones que nos ha dejado, sobre todo en este paso de Carrick, ¿no? Que yo creo que le ha dado muchos minutos, le ha dado esa confianza, no como lateral o carrilero, sino como extremo, y estamos hablando obviamente de Patrick Dorgu, un jugador danés, 20 años, 1,85 m, un jugador que ha estado siempre más proyectado a ser un lateral muy ofensivo que a ser un extremo puro, pero ese dinamismo, esa explosividad a nivel de la verticalidad, de la profundidad, de la capacidad de desdoblar y sobre todo con esa tremenda potencia en el disparo que tiene Dorgu, pues ha terminado por convencer a un Carrick, a pesar de que ahora no puede contar con él por lesión, da la sensación de que ha tenido un gran papel como extremo. Sí, por cierto, no hemos dicho que Alexander Stankovic es el hijo de Dejan, que... Efectivamente, sí, de Dejan Stankovic. Que actualmente es entrenador del Estrella Roja, por cierto. Sí, señor. No le está yendo demasiado bien la temporada, están ahí peleando con el Partizan, que normalmente ganan siempre la liga fácil, cambiaron de entrenador y apostaron por Dejan Stankovic. Vamos ya con la delantera, volvemos a Países Bajos. No le está yendo bien al Ajax, pero hay que meter a un extremo belga que precisamente además viene de hacer buen papel. Sí, bueno, ha hecho un poco de trampa, porque al final es extremo, pero bueno, yo creo que es un buen jugador de complemento y sobre todo por esa velocidad. Estoy hablando de Mika Gott, uno de los únicos que podemos salvar en la temporada del Ajax, un extremo belga, 20 años, un futbolista con una capacidad increíble para jugar desde perfil izquierdo siendo diestro. Ya digo que es de lo poco salvable, de un enero aciago para el Ajax en Europa, en la Eredivisie, pero fíjate que en este mes 4 goles y una asistencia.
Es que no están sirviendo para que el Ajax respire, no está sirviendo para que su equipo mejore, pero bueno, estamos hablando de un extremo con una dinámica ofensiva muy, pero que muy incisiva, muy vertical, con esa capacidad en el 1 contra 1, y que ya comparan con Eden Hazard. Esto no suele gustarme mucho, pero es verdad que tiene un poco ese estilo de jugador que tiene la capacidad con el 1 contra 1 de generar desbordes y de destacar por ese regate y una gran visión a la hora de tomar decisiones en ataque. Por lo tanto, jugador que había que nombrar. Es peligroso de las comparaciones porque casi nunca hay dos jugadores exactamente iguales, casi nunca. Efectivamente. Y vamos a cerrar precisamente en la Liga Española. Sí, señor. He querido meter a Álvaro Rodríguez porque creo que es uno de los valores del Elche, sobre todo por romper un poco con la dinámica pura de un equipo que juega muy constructivo, que tiene esa posibilidad de buscar área con muchos jugadores que llegan con mucha claridad, pero es que Álvaro Rodríguez ha hecho un mes de enero muy, pero que muy notable. Delantero centro, uruguayo, 21 años, 1,90 y algo como mínimo, porque sí que pasa el 1,90 m, no sé exactamente cuánto, pero bueno, un mes de enero muy llamativo, 3 victorias consecutivas, 2 goles, uno de ellos ante el Barça, y un delantero centro de potencia física intimidante, ¿no? Yo creo que es un jugador que no solo posee esa gran capacidad de remate dentro del área, sino que también se ve que cada vez más es un delantero versátil, que fuera del área tiene buenos movimientos y sobre todo tiene un grandísimo disparo exterior. Según Transfermarkt, 1,93 m. Ahí han dado, ¿eh? No he querido yo aventurarme. Sí, está bien tirado. El equipo completo es Guillaume Guest en portería, Banyaki, Janse, Jelch, Malik Diouf en la defensa, con Palestra, Inao Oulaoui, Stankovic y Dorgu en el centro del campo, Mika Götze y Álvaro Rodríguez en ataque. Miguel, como siempre, un placer. En un mes volvemos a hablar y seguramente lo haremos antes aquí en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Bruno. Vamos cerrando, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Insistimos, las podéis dejar en @playfutbol, en la red social X, o también en los comentarios de iVoox. Jordi dice: hola, de todas las promesas que parece que va a fichar el Barça para el filial, Patricio Pacífico, Hamza Abdelkarim, Ajay Tavares, Juvensley, Onstein, Ruud Nijstad, ¿creéis que puede haber alguno que pueda tener protagonismo en el primer equipo? Muchas gracias, Jordi Sotillo. Gracias por tu pregunta, gracias a ti por tanto. Jordi, a mí Hamza Abdelkarim, el delantero centro que jugó con las inferiores de Egipto, me parece que es bastante interesante, que entiende bien el fútbol, zurdo, resuelve bien acciones de espaldas a portería y demás. Yo creo que tiene futuro. Ahora mismo no le veo, estando Lewandowski y Ferran, le veo 0 opciones directamente, incluso de debutar en esta parte final de la temporada, no sé que haya una lesión importante y que él la esté rompiendo. Por cuestión de plantilla, Patricio Pacífico, que seguramente sea el más hecho de los demás, porque lo de Ruud Nijstad, el neerlandés, creo que si se hace va a ser en verano, que este sí que es central ya bastante más hecho, muy corpulento, zurdo, con capacidad para jugar en largo y bastante contundente. Al más hecho lo veo a Patricio Pacífico, por el hecho de que no tengo un central zurdo al uso, que en el lateral zurdo hay algún problema, pues igual Pacífico podría tener alguna opción de primer equipo, pero tampoco lo veo demasiado fácil. Más preguntas. Alex López: querido Bruno, gracias por la información. La jornada final fue apoteósica. Respecto al poderío de la liga inglesa, 5 en el top 8, casi 6, ¿hasta qué punto creéis que el reparto económico de la liga inglesa promueve la igualdad y beneficia la competitividad de estos equipos? Bueno, es verdad que si algo está notando el fútbol europeo es que en Inglaterra, y lo decíamos al principio, hay mucha pasta. Hay mucho dinero invertido y que sinceramente eso está
provocando que, bueno, pues que el Newcastle haya vuelto a Copas de Europa, por ejemplo, que es un equipo que llevó muchos años sin estarlo, pero se han permitido firmar a Bruno Guimaraes y a Tonali y a Voltemade y a Anthony Gordon, y centrales como Botman y Thiaw, y buenos porteros. Al final no es gratuito. Una cosa muchas veces lleva a la otra. El poderío económico de equipos como City, Chelsea, el Arsenal, con todo lo que ha gastado, yo creo que hay un hilo directo entre una cosa y otra. Y dice, respecto a los malos resultados de los equipos españoles, ¿hasta qué punto un modelo económico basado en 2 clubes beneficia a la competitividad de la Liga Española? No sé si se refiere a la competitividad interna o a la externa. A ver, que haya 2 clubes tan fuertes como Barça y Madrid en la Liga, lo que va a hacer es que Barça y Madrid sean muy fuertes en Europa, porque van a estar siempre clasificados a la Champions, van a obtener siempre los beneficios económicos que te genera jugar en la Champions, siempre. Eso lo tienen desde que la Copa de Europa empezó a dar mucha pasta por participar, empezó a dar mucha pasta por victorias, y de eso se han ido enriqueciendo Barça y Madrid, entre otras muchas cosas, en los últimos 30 años. Eso es una evidencia, es así. Y lo que provoca es que Barça y Madrid sean muy fuertes en Europa. A partir de ahí, si Barça y Madrid no lo hacen bien en la Champions, yo creo que es un problema de gestión de esos 2 equipos, pero tienen todas las condiciones para realmente hacerlo bien en Champions. Para el resto yo sí que creo, como me parece que apuntas, Alex, que es un problema. Mikel dice, buenas chavales, quería preguntaros por Kramaric. En Croacia siempre ha vivido muy a la sombra de los Modric, Rakitic, Perisic, y en el Hoffenheim es complicado seguirle. Cojo sus últimas 10 temporadas en Bundesliga y promedia 13,4 goles y 5,5 asistencias por temporada. Una burrada en cifras y regularidad. ¿No estaba para algo más grande este tío? ¿Para un Bayern o un Dortmund? Pues mira, es el gran protegido de Paquillo Mariscal. A mí es un futbolista que me encanta, que además es súper versátil. Su posición ideal para mí es por detrás del punta, pero puede ser falso 9 o delantero centro y puede jugar en banda izquierda. Y a mí sí que me queda esa duda de si es un futbolista para algo más, o con ese nivel del Hoffenheim él se siente a gusto siendo un poco cabeza de cartel, siendo cabeza de ratón más que cola de león, por decirlo de alguna manera, y creo que él está cómodo ahí. Siempre nos quedaremos con la duda porque ahora ya empieza a ser veterano, pero vamos, lo de Kramaric en la Bundesliga en los últimos años ha sido absolutamente tremendo. La capacidad para competir con el Hoffenheim. Por cierto, del Hoffenheim en breve haremos algo chulo aquí en Play Fútbol. Y hay alguna pregunta más, pero no tenemos tiempo para más. Volveremos en Play Fútbol la semana que viene, el lunes siguiente. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.